Eso es la guía. En la primera pregunta dice lo siguiente. De los enunciados siguientes, ¿cuáles son proposiciones? Si ven estos enunciados, ¿me pueden decir cuál es una proposición? ¿O me pueden decir la definición de proposición? Una proposición debería ser una oración que no especifica algún tipo de pregunta o exclamación. Si se puede Ya, responder con sí o no. exacto. Que se pueda responder sí o no, o si es verdadero o si es falso lo que se está diciendo. Exactamente. Muy bien, Benjamín. Entonces, en una de estas 4 oraciones que hay aquí, ¿cuál sería una proposición? Dime una de las 4. Yo diría que la primera es una proposición. La La segunda primera, es, es proposición, ¿cierto? La segunda también es, porque yo puedo saber si es irracional o no ese número. Y si B es un número negativo, también puedo saber si menos B es menor que 0 o mayor que 0. Muy bien. ¿Y la 3 será o no? no, Yo digo que no. ¿Qué le falta? ¿Por qué no? afirmar alguna cosa. Eso mismo, porque dice que está x cuadrado más 3x así solo. No, como que no dicen nada. Muy bien, como que le falta algún argumento mayor, ¿cierto? Que sea igual a 8, no sé. ¿Y si le pongo igual a 8, será una proposición? Y por ejemplo, poner x igual a 8. ¿Eso sería una proposición? ¿O aún le falta aún más cosas? Solamente quedaría reemplazar, entonces ahí yo creo que estaría bien. ¿Reemplazar dónde? ¿Cómo? Los valores de X. Pero no, Para... ¿Mm? pero no me dan valores de x en esa oración. Entonces no, seguiría sin serlo. Exacto, seguiría sin serlo. Es como casi, como que le falta algo, ¿cierto? Pero todavía sigue no siendo una proposición. Así que esta no es, esta sí es, esta sí es. Y entre dos números racionales diferentes existen infinitos números racionales. ¿Será una proposición o no? Sí, Sí, sí es. Sí es, porque yo puedo saber si es verdadero o falso la oración, ¿cierto? Muy bien, entonces una proposición, como decían al principio, es una oración que no va a ser ni una pregunta ni una afirmación y que yo puedo determinar un valor de verdad, o decir si vale o no vale, si es verdadero o es falso. Si puedo al leerla determinar eso, ¿cierto? Entonces va a ser una proposición. Así que sí, también va a ser esto. Muy bien. Esa es la guía. Bueno, aquí está toda la explicación por qué no es o si es. Y ahora la segunda pregunta es traducir en un lenguaje simbólico. Es decir, tengo una oración, ¿cierto? Y ahora yo quiero tratar de escribir como si fueran unas proposiciones genéricas, ¿cierto? Y ver cuáles conectivos están relacionados en esa frase. Entonces, por ejemplo, en la primera, no la vamos a hacer todas, pero en la primera, si Pérez recibió el telegrama, entonces, o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. No, esa no la vamos a hacer. Vamos a hacer la B primero. Si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia. ¿Cuáles son las proposiciones y qué conectivos tiene esta oración? Las proposiciones. habría que ubicar los hechos primero, así como que Pablo recibe un mensaje, sería P, ese tipo de cosas, po. Eso, claro.
Pablo recibió un mensaje, es una proposición. Entonces a esta la vamos a llamar P. ¿Cuál otra? Asistirá a la reunión como A. Ya. A, dice, le quiere poner nombre a esto, pero fíjate que asistirá a la reunión es una proposición. Depende de la condición anterior. Eso depende. Por ejemplo, en la frase se entiende que Pablo va a asistir a la reunión, ¿cierto? Entonces estamos hablando de Pablo. Entonces la proposición, si la vamos a como abstraer de la oración, tenemos que colocar Pablo asistirá a la reunión. Esa le llamo, bueno, los nombres de las proposiciones son P, Q, R, como que de P parte. Así que le vamos a poner Q a esta, ¿ya? Pero es solo por notación. Podríamos haberle puesto A, como me decían. Pero no es un nombre usado para una proposición A. Los nombres usados son P, Q, después va a venir si hay otra R, S, ya, así sucesivamente. Entonces, Pablo asistirá a la reunión es una proposición, pero asistirá a la reunión no es, porque va a decir, bueno, depende de quién. Ya en cambio aquí yo lo estoy direccionando a la persona. Así que ahí yo voy a poder saber el valor de verdad de esa oración, así que es una proposición. ¿Cuál otra? ¿Hay otra proposición atómica en la oración? La que va a presentar su renuncia, po. Claro. ¿Pero cómo la ponemos? Bueno, Era PQ y... como Ah, pues, PQ y acabo de explicarlo con la signo de la ñ. ¿ya? No, Sí, pero no quiero la sí, expresión todavía. Quiero saber cómo escribo la proposición atómica que sigue. Si dice no presentará su renuncia. ¿Esa es una proposición atómica? Tipo función f de x, si Pablo recibió el mensaje igual a asistir a la reunión, ¿no? algo así. Ya, pero se están adelantando. Yo quiero definir qué cosa es la proposición R. Solamente ya tengo P, tengo Q y quiero saber cuál es la R. Que Pablo va a... Presentará la renuncia, ¿o no? Eso mismo. Es Sí. Pablo presentará su renuncia. Su renuncia. Muy bien, entonces ahora tengo 3 proposiciones y entonces ahora yo quiero saber cómo las relaciono para escribir lo mismo que están en palabras en un lenguaje matemático, un lenguaje Lo de simbólico. función, ¿cierto? Claro, no, pero es que no es función en sí, sino que escribirlo en una proposición compuesta con lenguajes simbólicos. O sea, por ejemplo, yo tengo P, tengo Q y tengo R. ¿Cómo lo relaciono los 3 para que se cree esta oración? Tendríamos que poner, o sea, P y una flecha que indica, o sea, que apunta hacia la derecha, po. ¿Ya? ¿Y por qué es esa? ¿Dónde está ese conectivo? ¿Cómo dónde? ¿Cómo, O sea, cómo, si Q es verdadero, cómo? R no existe, ¿cierto? Es donde dice si Pablo recibió el mensaje. Está en la condición de que, en la condición del sí. Ya, bien. Claro, entonces tenemos que analizar ahora los conectivos para saber por qué es una flecha, por ejemplo, y no es un gorrito o es un O o un I, ¿cierto? Está bien la flecha, que es el implica, pero ¿por qué aquí le voy a colocar un implica? Esa es lo que es mi pregunta. Porque aparece un sí y aparece un entonces. Cuando dice sí, bla, 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 entonces, bla, 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 eso quiere decir de que el conectivo que asocia sí y entonces es el implica, que es la flechita. El implica. Entonces, sí, Pablo recibió el mensaje, decir pi, p,
implica, y ahora esa flechita es solamente Q o R también. Dice, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia. Sería flecha derecha entre Q y R y antes de la R iría como la ñ. Claro, porque como aquí aparece un no y la afirmación es positiva, el R la proposición, entonces tiene que aparecer un no, que esa colita es chancho. Hay otros que le ponen así, no, no R. Son como los dos símbolos para la negación. Y se lee no, no R. Ya, pero no es una flechita lo que está aquí porque no hay un sí, fíjense que aquí no hay un sí y no hay un entonces después. ¿Qué conectivo hay entre asistirá a la reunión y no presentará su renuncia? Un conectivo I o no. ¿Sí? El conectivo es I, es este. Entonces el conectivo que va aquí es el I. Y yo le pondría también paréntesis, porque dice, si Pablo recibió el mensaje, entonces asistirá a la reunión y no presentará su renuncia. Quiere decir de que como recibió el mensaje, viene por conclusión esas dos cosas, ¿cierto? Esas dos afirmaciones, esas dos proposiciones. Por lo tanto, el P va a implicar que las dos proposiciones pasen al mismo tiempo. Entonces, con paréntesis. Entonces, la oración B, que es una proposición compuesta, se puede escribir en lenguaje simbólico así. ¿Se entendió? ¿Alguna Sí. duda? Sí. Ya. Yo tengo una duda pequeña, Sí. así que de curiosidad. ¿Cómo podemos llamar al conectivo no? O sea, al signo me refiero, para no decirle ñ. Yo le digo colita de chancho. ¿Ah? Ah, entonces le puedo decir ñ tranquilo. Pensé que sonaba feo. Ok, Doblado pensaba. No, ¿y no le gusta colita de chancho? Ah, es que la cola de chancho tiene una vuelta, pues. sí, 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 también. No, no le conozco nombre. Pero ahora tú no le dices colita de chancho o ñ, le dices no R. Cuando que dices no R, le colocas el símbolo. Por ejemplo, el símbolo de acá, no me acuerdo cómo se llama, parece que se llama beach, pero no le llamas así, sino que le llamas I, que es el conectivo de la disyunción. Entonces, aquí perfectamente a ese símbolo de ahí le puedes poner que es no la proposición. Y ahí nos ahorramos malentendidos y inventarle nombres extraños a ese símbolo. Ya, ¿por qué no dice la A? Porque en realidad la A tiene su pequeño, no es tan simple de estudiar si no entendíamos la B, por ejemplo. Porque fíjense que me van a decir, pero profe, es lo mismo, ¿sí o no? Porque dice, si Pérez recibió el telegrama, entonces o tomó el avión o prefirió ignorar nuestro pedido. Ah, miren, entonces hay un entonces, hay un sí, así que es igual que el anterior, ¿cierto? Y además aquí el conectivo no es I, sino es O. Lo malo y diferente que hay entre el ejercicio A y el ejercicio B, que hay un O acá también. ¿Qué significa si uno lo lee? ¿Qué se entiende cuando tenemos esos dos O? Que van a haber dos condiciones. Sí, eligió uno o el otro. Claro, entonces como que, porque el O tiene la idea de que puede pasar uno de los dos o ambos al mismo tiempo. Pero cuando uno coloca o una o la otra, está diciendo que eligió una de las dos opciones. También es un O, pero es un O excluyente que se llama. Porque voy a elegir una nomás, no las dos. Entonces, al escribirlo matemáticamente, tengo que decir que voy a elegir una o la otra, pero cuando elijo una, la otra no la voy a elegir. Esa es la ¿Cuál sería el diferencia. símbolo para eso?
Bueno, hay uno así, que es el o excluyente. O también, como lo hace aquí, yo creo que lo hace esta coordinación, lo escribe solamente. Fíjense que aquí está el o, pero dice que pasa el primero y no pasa el segundo, o pasa el segundo y no pasa el primero. Entonces lo escribe solamente. Es decir, podríamos escribir no P implica Q o R, pero el excluyente, que en algunos libros lo pueden usar, pero creo que en las diapositivas del curso no está ese símbolo y por lo tanto hay que escribirlo así. Este símbolo quiere decir que excluyente, pasa uno y el otro no. O puede pasar el otro y el primero no. Entonces se tiene que escribir de esa forma. Bueno, aquí en el ejercicio lo escriben así, después lo empiezan a trabajar en formas con reduciendo los términos, ¿cierto? Y me queda de esa forma escrito, ¿ya? Pero literalmente esto se debería escribir como está escrito acá. Pero ese último resultado o excepción es necesario escribirlo siempre. ¿Cuál última? ¿La de acá? Ese mismo. No es necesario escribirlo, yo creo. O sea, yo entendería que está bien si lo dejan hasta aquí, a no ser que digan y reduzcan lo más posible. Ahí sería necesario escribir ese de ahí. Lo que hace es que si yo lo reduzco acá, ¿cierto? La frase también cambia. Fíjense que si yo ahora tengo esta frase, va a decir, si Pérez tomó el avión es condición necesaria y suficiente para asumir que prefirió ignorar nuestro pedido. Además, Pérez recibió el telegrama. Fíjense que también dice lo mismo que el anterior, ¿cierto? Pero ya tiene un contexto diferente. Entonces, aunque uno pueda decir lo mismo de diferentes formas, ¿cierto? Aquí en el lenguaje simbólico también se podría traducir en escribirlo de forma diferente usando los conectivos lógicos y las proposiciones. O sea, traducción textual es esta con asterisco. ¿Ya? Una optimizada sería esa de ahí. Pero ya cambia la interpretación. Bueno, aquí está la B, que era... Ah, pero parece que cuando es no... ¿Qué? A ver, que no leí la instrucción, a ver. Además encuentre la negación. Ah, Claro, entonces decimos uno y nos faltó el otro, que es como, entonces no. claro. No, la negación sería, o sea, esta es la proposición. Esa es la proposición y la negación es colocarle el no adelante. Y ahí uno va a cambiar todos los conectivos dentro. Entonces, hay que usar las leyes de Moore, por ejemplo, para saber qué significa el no P o Q, por ejemplo. ¿Qué cosa es en la ley de Moore? Es que no P y Q es equivalente a no P o no Q. O no P o Q es equivalente a no P y no Q. ¿Ya? Fíjense que se niega las dos proposiciones y se niega el conectivo. El opuesto del I va a ser el O. Entonces niego la proposición y el conectivo. Y de la misma forma niego la proposición y el conectivo. Si es un O, se cambia ahí. Entonces siempre si tengo esto, se va a traducir en eso. Ah, entonces ponen el no y ahí entonces lo reducen a lo que se podría esperar. Y en el caso B, esta es la proposición que encontramos, ¿cierto? Y después se ve la negación. Ah, otra cosa que aquí se usa, acuérdense que P implica Q, es equivalente a no P o Q.
Entonces, siempre el implica se puede traducir en un no. ¿De qué forma? Debemos negar la primera proposición o tener la segunda. Estos son equivalentes. ¿Cómo demuestro que son equivalentes? Con tablas de verdad. Esta equivalencia es un sí solo sí. Entonces, entonces pueden hacer la tabla de verdad, si no me creen. P, Q, ¿cierto? Y entonces hacen P implica Q. Después ponen no P o Q. Y después ven si son equivalentes. Y bueno, y todo es equivalente, así que todos van a dar verdadero. Porque hay una lista de leyes de lógica, ¿cierto? Y esas son las que estoy usando acá. La ley de Moore, la ley del implica. Hay varias leyes que uno tiene que aprenderse para poder reducir y operar proposiciones compuestas. Y en el C dice, si se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene alta temperatura, entonces si tiene pequeñas manchas en la piel, está con sarampión. Entonces, fíjense que la proposición, las 4 proposiciones que hay acá, siempre tienen que agregarle el paciente, aunque la oración salga solo una vez, ¿sí? Porque si no le agregan el paciente, no queda como una proposición. O sea, pensar, presenta los síntomas ordinarios de un resfrío, uno dice, ¿quién? Entonces, el paciente. No sé quién es el paciente, pero ya lo estoy identificando a la persona. Estamos hablando de una persona en particular. Entonces, puede determinar el valor de verdad de esa oración y por lo tanto, por eso es una proposición. ¿Cómo quedaría esta frase? A ver. Si tengo P, Q, R y S así. Si quieren pueden rayar. Aquí me pueden decir, pueden escribirle en el chat. Hay varias opciones que puedan decirme cómo será la Sería proposición. como P más igual flecha. ¿Cómo se le llama eso? Implica. Implica. Ok. P implica. No, sería P y Ahora sí, repite. ¿Qué te vi? P y Q. sí, sí, pues, P y Q. Ya, calma. Ahí te tengo el símbolo. Es I y Q. La temperatura. Entonces, si tiene manchas pequeñas, está con solar. Entonces sería como flecha derecha. Entonces, R si tiene manchas, está con sarampión. y otra flecha, Ya. supongo, con la S, po, ¿o no? Es que te tengo duda si es una flecha para implica o un igual. Un igual no se puede. O sea, Igual, yo lo anoté así. ¿Sería igual? igual no es un conectivo lógico. Pero por eso está diciendo igual no se puede. O sea, igual sería ese con 3 rayitas de equivalente. O si alguien tiene una idea que manche la pizarra. Ah, No, decía que si alguien tiene otra idea que manche la pizarra igual, sin miedo. claro. Sí. Entonces, tiene pequeñas manchas, está con sarampión. Y RS, no tampoco. ¿Y no sería una flecha saliendo de la R apuntando a la S también? Sí, puede ser, pero hay unos paréntesis ahí que faltan. ¿Está bien? El R implica eso. Algo así. Ahí sí. O al revés. Ay, siempre me equivoco en esta vez. Tiene Si se sarampión, está con presentan sarampión. los síntomas. No, yo creo que es Si tiene pequeñas manchas de piel. Sí, al revés. Es al R, revés. flecha izquierda S. Dice, entonces,
que es la flecha, si tiene pequeñas manchas, está con sarampión. Entonces, si tiene manchas, flecha izquierda tiene sarampión. ¿O no? Yo le pondría el paréntesis en todo antes del F. Pero vamos a revisar acá por si acaso. Espérenme. Ah, le Ya ponen. Están bien, estamos bien. También, entonces era paréntesis acá. Eso, sí. Claro, muy bien. Porque, claro, ahí se ve porque aquí dice sí, 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 va con este entonces. Entonces, aquí está ese entonces. Y adentro se presentan los síntomas ordinarios de un resfrío y el paciente tiene altas temperaturas. Entonces, P y Q. Ahí está el P y Q. Y entonces, el entonces quiere decir de que va a haber algo aquí entre paréntesis. Si tiene pequeñas manchas en la piel, está con sarampión. Entonces hay otro sí, ese sí y este entonces. Si hay una coma, es un entonces, es un implica. Y dice tiene pequeñas manchas en la piel, R, está con sarampión. Entonces sería ese. Sí, muy bien. Perfecto. Quito lo... Ah, lo quito usted. Sí. Entonces, así quedaría. Y ahora la negación. La negación, acuérdense que lo que hay que hacer es colocar el no adelante y acordarse que el implica es no el primero o el segundo. P implica Q, es en realidad el que más se usa, no P o Q. Entonces eso es lo que se hace en primer lugar, no P o Q, este es nuestro P, es el primero o el segundo. Y entonces, bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Ah, se traduce este implica de nuevo, no el primero o el segundo. Y entonces me va a quedar... Ya, y ahí aplico el no. El no va a ser no el primero, no el primero. El o se transforma en i. Y no el segundo. No el segundo. O sea, no el segundo, que sería ese de ahí. No es. Como es no, es el mismo P y Q. Y acá este no va a cambiar, entonces me queda R y no S. R y no S. Entonces esa es la proposición, la negación de la proposición anterior. Y si uno la Una quiere... pregunta. ¿Sí? ¿Por qué siempre la P y Q van con I? No siempre, acá es... A ver. Porque la proposición es con I, ¿cierto? Pero cuando yo transformo el implica, me aparece un no. No el primero o el segundo. Por eso de acá. Y entonces voy a aplicar el no al no. Entonces me quedan dos veces no. Entonces si coloco, acuérdense que no P es equivalente a P. Entonces no voy a colocar, no transformo mi proposición porque estoy negando dos veces. Y por eso mantiene siempre el I. Porque en realidad no estoy haciendo nada dentro de esa proposición. Profe, ¿podría repetir lo último? Me mareó un poco. Sí, es para marearse. Ya, a ver. Lo que se hace primero es transformar el implica. El implica es negar el primero o el segundo, ¿cierto? Este implica todo esto es el primero y todo esto es el segundo. Entonces, niego el primero o el segundo. Eso es lo que dice la equivalencia del implica.
Pero no estoy haciendo nada con la negación de la proposición completa. Ahora, hago lo mismo, ahora con este implica, niego el primero o el segundo, ¿cierto? En la tercera línea, ahí va a entrar el no. Entonces, no el primero, pero el primero es una negación. Entonces, no, P y Q. Cambio el signo de O a I, ¿cierto? Y niego el segundo proposición que es no R o S. Entonces, solo lo anoto. Voy a negar no R o S. Entonces, me va a quedar no, P y Q. Y me acuerdo de esta otra equivalencia. Negar dos veces es quedar exactamente igual la proposición. Estoy negando dos veces, entonces se mantiene la proposición sin ningún cambio. Por eso siempre queda un I, porque no voy a cambiar nada, nunca cambio dentro de la misma proposición. Los cambios pasan afuera, viendo el no, ¿cierto? Y como se agrupan dos no, entonces ya se elimina. ¿Se entendió ahora? Creo que sí. Ya. Sí, ¿Sí? Ya. Y en el segundo lado, como me va a quedar I, no, R, O, S, ahora voy a pasar este no dentro. Si me queda no, R, me va a quedar R. El O se transforma en I y el S se transforma en no S. Entonces me queda P y Q y no R y R y no S. Entonces, si uno lo quiere traducir, lo que está acá, en nuestro contexto, diría, el paciente presenta síntomas ordinarios de un resfrío, tiene alta temperatura y tiene pequeñas manchas en la piel, pero no padece de sarampión. Y como es no ese, ahí está la interpretación, ¿cierto?, de la negación de la afirmación anterior. Y el problema 3, este está súper entretenido, ¿lo vieron? Ya, fíjense que tenemos muchas proposiciones, así que aquí es para divertirnos mucho rato. Dice, usted es periodista e investigó la muerte de la señora Jimena Pérez, dama de la Sociedad Nacional. Se logró establecer que las siguientes proposiciones eran verdaderas. Es decir, todas estas proposiciones que están acá son verdaderas. Yo sé que son verdaderas. Pero son composiciones compuestas. Entonces me gustaría saber quién es el asesino de la señora Jimena. Y ojalá alguna otra información. Entonces, tengo que analizar estas proposiciones y encontrar las proposiciones atómicas y ver cuáles de ellas son verdaderas. Y así voy a poder encontrar el asesino. En la primera dice, el mayordomo o su hijastro asesinó a la señora Jimena. Entonces, hay dos proposiciones aquí y hay un conectivo O. Sería P o Q. Donde P, obviamente, es el mayordomo asesinó a la señora Jimena y su hijastro asesinó a la señora Jimena, sería Q. Este es P, pero con esto de aquí también, no, sin el hijastro. Y su hijastro asesinó a la señora Jimena, sería Q. Entonces, esa sería la proposición compuesta y P o Q es verdadero. Pero no sé si P o Q, no sé cuál de las dos es verdadera. Acuérdense que el conectivo O va a ser verdadero siempre y cuando una de ellas es verdadera. Entonces ahí no tengo mayor información. Solamente que uno de los dos debería ser el asesino. aquí no vale convertir el verbo de asesinó en una letra. Es que asesinó solo no es una proposición. ¿Quieres matar a la señora Jimena como Pero acción?
Es una acción y no es una proposición. Tengo que determinar el sujeto para decir si es verdadero o falso. Por eso su hijastro asesinó a la señora Jimena es una proposición y no asesinó a la señora Jimena porque uno dice quién, pero no dice exactamente si es verdadero o falso eso. Aquí está, a ver. Entonces la primera proposición sería el mayordomo asesinó a la señora Jimena. Y la segunda es el hijastro asesinó a la señora Jimena. Como les digo, cuando uno coloca las proposiciones, bueno, tiene que repetir cosas, ¿cierto? Porque si uno escribe estas dos juntas, es como medio redundante. Pero se entiende de que están hablando los dos de la misma persona. Entonces, para escribir la proposición atómica, se tiene que repetir ciertas cosas para darle un sentido y decir que exactamente es la proposición que yo quiero. Pero entonces, para que sea proposición, necesito un sujeto y una acción, ¿cierto? Para saber si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Acá dice, si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. Bueno, me doy cuenta de que hay un sí y hay una coma. Así que eso es un implica. Acá hay una proposición, pero es exactamente la misma que la de arriba. El mayordomo asesinó a la señora Jimena. Así que sería P. Y el asesinato ocurrió durante o después de la medianoche. Ahí hay otra proposición diferente. Bueno, la proposición que les vamos a pensar es esta. El asesinato ocurrió antes de la medianoche. Voy a poner la otra también. Ya dependiendo de analizar cuál es la que yo quiero que sea proposición, la otra va a ser lo contrario, ¿cierto? Pero Y si entonces lo que está ahí se ignora, ¿cierto? ¿cuál bloque? Este de aquí, el El asesinato. O, Ah, el de O. durante o Sí, después. exacto. Este no es un conectivo porque fíjate que si yo digo que el asesinato ocurrió antes de la medianoche, ¿cuál es lo contrario? Que haya pasado durante o después de medianoche. Ese es exactamente el contrario de antes. Es que tenía conexión con el párrafo que está abajo, po, ¿o no? Es que, bueno, separémoslo. Mire, pensemos que es un conectivo. O, el asesinato ocurrió durante la medianoche. Eso puede ser eso es una proposición. Ocurrió durante la medianoche. Ahora, si yo niego eso, el no R, por ejemplo, eso es una proposición, no es erróneo eso. Pero al negar esto dirá que el asesinato ocurrió ¿cuándo? Antes de la Después, medianoche, Antes de la medianoche. ¿Y qué pasa con el después? Porque entonces es tenemos, parte del verdadero el primero, ¿cierto? Ah, ya entendí, ya caí. claro, eso Bruno, discrime. Yo lo pensé en que todo fuera aparte, en plan, el durante es uno, después es otro y el antes es otro. también cae en la misma. Claro, ahí sí, pues, pero podríamos ponerle R, S y T y ponemos, también puede ser, podemos poner R, S y T. Ya, y entonces esta es después. Es lo mismo, pero después. Pero tengo tres proposiciones que al final estoy pensando casi en la misma proposición.
Entonces, en realidad no son tres distintas. Entonces, lo que estoy haciendo es complejizar aún más nuestro problema, que ya tiene muchas preposiciones. Entonces, por eso es bueno, en vez de tener tres, tomar una y la otra, lo contrario, sería la negación de la proposición. Entonces, al final tengo solo una en vez de tres. Porque además, si yo niego esta, el no te, entonces, si es después, la negación sería antes o durante la medianoche. Y ahí me contradice con el no S y me contradice con el no R, porque van a haber tiempos que estén en las dos. Y ahí va a ser un enredo gigante, ¿cierto? Pero si yo digo, como está acá, el asesinato ocurrió antes de la medianoche, entonces ya fijo una, y el no R va a ser durante o después. Que exactamente la frase que está aquí, así que esa frase sería no R. Y ya me preocupo de la hora del tiempo donde fue el asesinato. Y no hay contradicciones de que una sea la negación de la otra, ¿cierto? Hay que tener cuidado ahí. Ya. Entonces solamente quedaría la que ocurre durante la medianoche como R. No, R, no, ninguna de las tres. La que va a quedar como R es antes. Porque si tengo R, el asesinato ocurrió antes de la medianoche, ¿cuál sería el no R? El asesinato ocurrió durante o después de medianoche. Que es justamente lo que está aquí. Así que esa proposición no es R, sino no R. Ya no tengo complicación de que cuál va a ser la negación del otro, cuál va a ser el contrario. Tengo dos opciones. Fue antes de medianoche o lo que me dice acá, que puede ocurrir durante o después de la medianoche. La tercera dice, si el testimonio del hijastro es correcto, entonces el asesinato ocurrió antes de medianoche. De nuevo tengo un sí, bueno, tengo una coma y un entonces. Entonces eso va a ser un implica, ¿cierto? Ah, el anterior no escribimos cuál era el conectivo. Es P implica no R, ¿cierto? P es el mismo de anterior y todo lo que está en café dijimos que era no R, así que nos queda P implica no R. El testimonio del hijastro es correcto, es una proposición. ¿Y qué nombre le vamos a poner? PQRS. Pongámosle S. Y después dice el asesinato ocurrió antes de la medianoche. Justo esto es R. Entonces, la proposición que se es S implica R. La D, si el testimonio del hijastro es incorrecto, las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Entonces, tengo un sí y un implica. Tengo un sí y un implica que está aquí, ¿cierto? El testimonio del hijastro es incorrecto. Antes decíamos que era correcto, así que este sería no ese. Y las luces de la casa no se apagaron a la medianoche.
Podemos decir que esto es note. Note. Es decir, T, está acá, las luces de la casa se apagaron a medianoche. Como aparece un no, sería bueno agregarle como el note. Por lo tanto, esto es no S, note. Y en la última dice, las luces de la casa se apagaron a la medianoche. Entonces sería T. Y el mayordomo no es un millonario. El mayordomo no es millonario. Como es un no, entonces va a ser un no y bueno, aquí RST, porque eso no han hablado antes, así que es otra proposición y entonces esto va a ser T y no. Entonces aquí identificamos las proposiciones atómicas y tradujimos todas las oraciones en lenguaje simbólico. Bueno, aquí está más ordenadito. Tengo las proposiciones escritas ahí, ¿cierto? Y entonces las proposiciones son esas. Yo sé que estas proposiciones todas son verdaderas. El implica lo puedo traducir, por ejemplo, en no P o no R, ¿cierto? Este implica hacer no S o R, S o no T. Entonces quizás podemos tener esa o esta, dependiendo de lo que viene. Pero yo sé que todas estas son verdaderas. Por lo tanto, tenemos dos formas de hacer el ejercicio. El ejercicio dice, usando variables de proposiciones P, Q, R, S, T, para las distintas proposiciones atómicas, formalizar simbólicamente cada una de las proposiciones anteriores. Eso ya lo hicimos. Aplicando conjunciones a las proposiciones formales de y aplicando equivalencia elemental para simplificar la proposición grande, deducir quién es el asesino. Y entonces hay dos formas de deducir quién es el asesino. Una es del tipo informal de resolución y el otro es el del tipo formal de resolución. Como tengo poco tiempo, vamos a hacer el informal. ¿Ya? Pero acá están los dos. Esta es la solución formal, que es muy, muy larga. Y acá después está la de tipo informal. Esta la vamos a explicar que es más cortita. Entonces, yo sé que todas estas son verdaderas. Yo sé qué puedo ganar con esto. Por ejemplo, en la primera, yo sé que una de las dos es verdadera. No sé cuál, pero una de las dos es verdadera. ¿Cuál de todas estas proposiciones yo puedo decir que las dos proposiciones atómicas que están ahí son verdaderas o son falsas? Por ejemplo, en el primer caso no lo puedo determinar de inmediato, porque como hay una de las dos siendo verdadera, ya esa proposición me da verdadera. ¿Cuál de todas las que están ahí yo puedo determinar de inmediato si es verdadera o es falsa? Las proposiciones atómicas que están asociadas a ella. ¿Cómo era la pregunta? Yo diría que la C. La C. La pregunta es, ¿cuál de todas estas proposiciones que yo sé que son verdaderas, determino de inmediato el valor de verdad de la proposición atómica? De P, Q, R, S, T, U. El mayordomo no es millonario y que la hora le será de las luces. ¿Por O sea, qué? La E, ¿por qué? porque no tiene como ninguna relación con las otras variables.
Ya, no es esa la justificación, aunque el resultado está bien. Ya, fíjense que cada una de ellas hay un O. Entonces tengo la misma opción que en la primera, que como siendo O, puede ser verdadera cualquiera de las dos para que sea verdadera. O sea, yo no puedo determinar de inmediatamente si las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Pero en el E tengo un I. ¿Cuándo el I es verdadero? Cuando la proposición con el conectivo I, esa proposición es verdadera. Por ejemplo, Ambos son juntas, ¿o no? ambas son verdaderas. Claro, tengo que verdadero y verdadero es verdadero. Si yo tengo verdadero y falso, va a ser falso. Si tengo falso y falso, es falso. Y cuando tengo falso y verdadero, es falso. Así que la única opción para que sea verdadero es que las dos sean verdaderas. Entonces eso quiere decir de aquí de inmediato de que T es verdadero y no U es verdadero. Ya, esta es verdadera y esta es verdadera. Pero si no U es verdadera, quiere decir que U es falso, ¿cierto? Porque si el no U es verdadero, el contrario será falso. Ahora conociendo eso, ahora yo tengo, aunque como decía su compañero, la última no tiene mucho que ver con las anteriores, me va a ayudar a continuar y poder determinar los valores de verdad de las que siguen. ¿Por qué? Porque Porque ahora como la D es verdadera, se puede sacar la D y con eso la C y con eso la B. exacto, muy bien. Tengo estas dos, ¿cierto? Y entonces, aquí de inmediato, si T es verdadero, el no T es falso. Falso o qué cosa me va a dar verdadero. La única opción aquí es que el S tiene que ser verdadero, porque yo ya sé que esta es falsa. Como T es verdadera, el no T es falso. Y entonces tengo que S es verdadero. Ahí ya tengo la otra opción. Y entonces así voy a la C. Y digo, si S es verdadero, el no S es falso, ¿cierto? Y entonces eso va a implicar que el R tiene que ser verdadero. Porque yo sé que todo es verdadero. Eso implica que R es verdadero. Y si R es verdadero, voy a la B. Y entonces yo sé que no R es falso. Y eso va a implicar, si este es falso, implica que el no P es verdadero. Es decir, P es falso. Y entonces, si P es falso, en la A, P es falso, y eso implica que Q es verdadero. Y ahí ya saqué todos los valores de verdad de las proposiciones que encontré. P, Q, R, S, T y U. ¿Qué estoy diciendo? A ver. P es Hijastro falso. mató a la... Claro. P es falso. Entonces, P es falso, Q es verdadero, así que el hijastro mató a la señora Jimena. R era verdadero. R es verdadero, S es verdadero y T es verdadero. Entonces, T es verdadero, verdadero, verdadero. Y U es falso. Entonces, fíjense que ahora yo sé que el hijastro asesinó a la señora. El asesinato ocurrió antes de la medianoche. Bueno, que el testimonio del hijastro es correcto y las luces de la casa se apagaron a medianoche.
O sea, mataron a la señora y apagaron las luces. Y todo antes de medianoche. Con eso pudimos resolver el crimen. ¿Ya? Analizando las proposiciones y determinar el valor de verdad de cada una de ellas. ¿Dudas? ¿Consultas? La respuesta podría ser un recuadro que diga dónde P es falso, O es verdadero y eso. Como respuesta, no, pues acuérdate que la respuesta dice, aplicando conjunciones de las proposiciones formales de I y aplicando equivalencia, deduzca quién es el asesino. Entonces, en realidad, aquí uno tiene que decir luego, el hijastro es el asesino. Esa sería la respuesta. Asesino. Sí, es que quiero echar una cosa. Entonces una respuesta formal viene después de esa confirmación que acabamos de hacer. En realidad, lo que aquí, esto, o sea, si no lo dice, aquí lo dice en realidad, esta no es una forma de hacerlo porque dice aplicando conjunciones de proposiciones formales de I y aplicando equivalencias elementales. Entonces, formalmente es solamente una deducción esto y no sería una demostración que se podría considerar como una demostración del problema. Como se está analizando y determinando la pregunta a desarrollar. Si se hubiera dicho determine el asesino, bueno, esto fácilmente puede llegar a ser una demostración. Pero ahí dice los pasos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay que hacer como lo hace formalmente. Tomar todas las proposiciones y colocarlas todas como en una sola proposición grande. Que pasen todas al mismo tiempo, así que por eso le pongo un I. Y luego, con propiedades lógicas, o sea, transformando el implica en el O, por ejemplo, todos los implica, y conociendo las hipótesis, yo quiero reducir esta proposición a esta de aquí. A eso puedo reducir. Y entonces ahora tengo puros y entonces puedo determinar y analizar el valor de verdad y encuentro quién es el asesino. Ya, fíjense que, bueno, ustedes pueden ver aquí los pasos, lo que va a analizar lo escribe con rojo. Por ejemplo, aquí distribuyó esto. A ver, al principio. Ahí. Bueno, primero cambio todos los implicas en O, entonces queda así, ¿cierto? Y después empieza a distribuir, entonces distribuye aquí con cada uno de ellos, entonces está escrito en rojo la transformación y lo demás se deja igual. Después analiza qué cosa es lo que está acá y entonces va analizando y descartando los pasos.